La regla silenciosa. En la Cámara del Consejo Galáctico no existe el azar. Cada protocolo, cada palabra, cada gesto está medido al milímetro. Excepto una regla. Una que nadie discute. Una que nadie cuestiona. Los humanos deben entrar desarmados. Y todos están de acuerdo. Sede del Consejo Galáctico o Cámara de Sesiones Altas. Año 3271, Ciudad Orbital de Enkar. La sala tenía forma circular perfecta, hecha de obsidiana negra extraída del núcleo muerto de Sirac II. Cada especie miembro del Consejo tenía su asiento, su podio, su símbolo y su protocolo de defensa personal. Todas las delegaciones estaban acompañadas por guardaespaldas armados. Algunos con lanzas de energía. Otros con filamentos de antimateria. Otros con cañones neuronales de corto alcance. Todos. Excepto una. Los humanos. El nuevo diplomático. La especie Carren llevaba apenas 6 ciclos como miembro oficial. Eran de estructura cristalina, intelectualmente brillantes, pero políticamente torpes. Su nuevo embajador, Tolaris, era joven, ambicioso y curioso. Se sentó por primera vez en su sección de la Cámara, deslumbrado por la magnitud de la estructura. Observó las delegaciones, los Barnock con sus guadañas de plasma, los Talvar con sus armaduras biomecánicas. Y luego, a los humanos. Un solo individuo. Sin protección. Sin armas. Sin armadura. Vestía de negro. Llevaba un cuaderno físico, hecho de papel, un bolígrafo antiguo, y una mirada neutra. Tolaris susurró a su asistente. ¿Y su escolta? No tienen. ¿Y su armamento oculto? Tampoco. No lo necesitan. La pregunta que nadie hace. En el primer receso diplomático, Tolaris se acercó al delegado de los Rectal, una de las especies más antiguas del Consejo. Discúlpeme, ¿por qué los humanos están desarmados? El Rectal lo miró con sus múltiples ojos. Porque así debe ser. ¿No representa eso un riesgo? Sí. Pero no para ellos. Para nosotros. Tolaris no entendió. Nadie le explicó. Pero algo lo inquietó. Nadie se atrevía a estar cerca del humano. Archivo sellado. Esa noche, en sus aposentos, Tolaris accedió al núcleo histórico del Consejo. Buscó registros. Protocolos. Explicaciones. Encontró una sola entrada referida al tema, marcada como Protocolo Vela. Acceso restringido. Nivel máximo. Autorizó su identidad diplomática y pidió justificación por interés legislativo. El sistema aceptó, después de un largo silencio. Un mensaje emergió. Este archivo contiene imágenes sensibles. Visualícelo solo si está preparado para cuestionar su pertenencia a esta cámara. Tolaris dudó. Y luego activó la secuencia. El vídeo. Pantalla negra. Una fecha, 3197.04.22. Ubicación, Cámara del Consejo, sesión de emergencia. Se ven las delegaciones en sus puestos. El embajador humano de aquel año, Víctor Alden, de pie, rodeado por representantes armados. Una voz hostil se escucha, proveniente de la delegación Narkbel. Los humanos son impredecibles, violentos, salvajes. No deben sentarse entre civilizados. Victor no respond. Solo baja la mirada. Un Narkbel salta desde su plataforma y golpea a Víctor en el rostro. La transmisión se congela. Luego, pantalla negra. 4 minutos perdidos. La grabación continúa. Víctor sigue de pie. A su alrededor, 12 representantes en el suelo. Uno, muerto. El resto se aleja lentamente. Algunos cojean. Uno sangra por un ojo. Otro, parece en estado de shock. Víctor entrega un documento en silencio. Asiente. Y se retira. Nadie intenta detenerlo. La sala permanece en silencio durante 3 minutos. El presente. Tolaris terminó el vídeo. Cerró la terminal. Y comprendió por primera vez que la pregunta correcta no era ¿por qué los humanos están desarmados? Sino, ¿qué pasó en esos 4 minutos? Y más importante aún, ¿por qué todas las especies aceptaron? ¿Sin protestar jamás?
¿Que los humanos no porten armas? Última escena. Al día siguiente, en la sesión regular, Tolaris volvió a observar al nuevo delegado humano. El mismo cuaderno. La misma pluma. La misma calma. Y algo le hizo temblar el núcleo. El humano lo miró y sonrió. El día que un humano sangró en la cámara. La violencia no fue lo más aterrador. Lo más aterrador fue que no respondió. Lo miró a los ojos y aceptó el golpe. Año 3197, sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Ubicación, cámara central de Enkar. El aire dentro de la cámara tenía una densidad distinta aquel día. Había tensión, sí, pero no la usual que acompaña a debates diplomáticos. Esa tensión tenía un olor metálico. Anticipaba algo. Algo que ni siquiera la CIA podían predecir. En el centro de la cámara, de pie y desarmado, el embajador humano Víctor Alden defendía a su especie tras un ataque injustificado a un convoy médico que atravesaba espacio neutral. Presentó pruebas. Grabaciones. Solicitudes ignoradas. Se mantuvo firme. Imperturbable. La delegación de los Narkbel, una raza insectoide de gran tamaño y aún mayor arrogancia, lo interrumpía una y otra vez con burlas y acusaciones. Hasta que el jefe de la delegación Narkbel, Krasar, se levantó. Y lo hizo. Lo impensable. El golpe. Krasar descendió de su podio, caminó hacia Víctor con paso firme, con las 4 garras delanteras extendidas. Y, en pleno centro de la cámara del consejo, golpeó al humano con una de sus extremidades principales. El sonido retumbó por la sala como una campana de guerra. Víctor cayó de rodillas. Sangre bajó por su rostro, lento. Los escoltas de varias especies activaron sus armas. Algunas delegaciones gritaron. Otras se levantaron. Las cámaras de seguridad enfocaron. Pero lo que ocurrió después fue aún más impactante que el golpe. La respuesta. Víctor no respondió. No atacó. No se defendió. Ni siquiera miró al agresor al principio. Solo se puso de pie lentamente, se limpió la sangre con la manga y volvió a mirar a todos. Con una voz grave, tranquila, sin rastro de rabia, dijo: ¿Ya terminó? Silencio. Víctor sacó un documento de su carpeta. Lo colocó en la mesa central. Aquí están las coordenadas exactas. Podemos demostrar quién cruzó la línea primero. Esperamos, justicia. Y luego se giró para marcharse. Los 4 minutos perdidos. En ese momento, las cámaras registraron un fallo técnico. Una interferencia. An Apagon brief. 4 minutos. Cuando la imagen volvió, Víctor seguía allí. De pie. Krasar estaba inconsciente en el suelo. Otros miembros de su delegación presentaban signos de convulsiones, desorientación e incluso ceguera temporal. El resto de las delegaciones habían dado un paso atrás. Los protocolos médicos se activaron, pero Víctor no se inmutó. No tocó a nadie. No pronunció una palabra más. Solo miró al techo. Y sonrió. Ese mismo día, la delegación humana se retiró de la cámara sin emitir queja formal. Sin reclamos. Sin represalias diplomáticas. Solo dejaron un breve mensaje en la terminal de la Secretaría del Consejo. Nosotros no iniciamos. Ustedes eligieron quién sangraba. Solo respondimos, como humanos. El rumor. Las especies más jóvenes del Consejo exigieron explicaciones. ¿Qué había ocurrido en esos 4 minutos? Las especies más antiguas se llamaron al silencio. Una semana después, el Consejo votó unánimemente una modificación histórica al protocolo de ingreso. ***, a partir de este momento, se prohíbe el ingreso de armamento humano a la Cámara del Consejo. Dicha prohibición no se aplicará a los representantes humanos. Ellos vendrán como son. Epílogo. En un rincón de la Biblioteca Galáctica de nivel restringido, hay un archivo que solo pueden consultar los altos cargos. No tiene título. No tiene imagen. Solo una nota. ¿El día que un humano sangró? Fue el día que la galaxia dejó de subestimar la paciencia. El juicio que nunca ocurrió. A veces, lo que no se dice es lo que más ruido hace.
Y cuando el universo exige justicia. Pero los humanos se quedan en silencio. Es cuando todos empiezan a temblar. Cámara de Control Judicial Interplanetaria, 3 días después. La acusación fue presentada formalmente por la delegación Narkbel. Agresión premeditada. Amenaza contra la estabilidad del Consejo. Uso de fuerza no registrada por parte de un embajador humano. La reacción fue inmediata. 17 especies firmaron la petición para que se juzgara a Víctor Alden por los eventos ocurridos en la Cámara. Las pruebas eran confusas, pero el ataque a un delegado diplomático, aunque provocara la muerte, debía ser investigado. Lo extraño es que la humanidad no respondió. No negó. No protestó. Solo aceptó el juicio. La preparación. El juicio se fijó para la fecha 3197.05.08. Se asignó un tribunal neutral, compuesto por representantes de especies no involucradas en el incidente. Se esperaba un evento público, seguido por millones de observadores a través de las redes cuánticas. La delegación humana no presentó defensa previa. Tampoco envió testigos. Solo una confirmación oficial. Esterimos Presents. El día del juicio. El día llegó. Las cámaras estaban listas. El tribunal estaba en su sitio. Los acusadores preparados. Solo faltaba una cosa. La nave de la delegación humana. Y entonces, una notificación automática sonó en la sala. La nave diplomática humana Alden 3 ha desaparecido del espacio asignado. No hay señal. No se detectan restos. No hay rastro alguno. Los organizadores entraron en pánico. Una desaparición así, a esa escala, era imposible. No fue un ataque. No fue sabotaje. Fue una retirada limpia. Silenciosa. Calculada. La consecuencia inmediata. En las horas siguientes, 3 embajadas humanas en diferentes sectores cerraron sus puertas. Los edificios quedaron vacíos. Sin energía. Sin tripulación. Solo una nota digital en la entrada. Cuando no se busca la verdad, no es necesario defenderse. Nosotros ya hemos dicho todo lo que necesitábamos decir. Buen juicio. El pánico. Durante los 3 días siguientes. Una nave judicial del sistema Sir-Baal explotó en pleno tránsito sin causa aparente. El juez principal del tribunal desapareció mientras dormía. 2 miembros del jurado dimitieron públicamente, uno entre lágrimas, alegando presión psicológica intensa. La Confederación suspendió el juicio, sin explicación. Las acusaciones contra la humanidad fueron archivadas. Nadie volvió a hablar de Víctor Alden. Pero todos comenzaron a hablar de ellos. Reacción diplomática. La especie Talru, tradicionalmente neutral, emitió un comunicado urgente. No olviden que los humanos solo aceptaron estar desarmados. No que estén indefensos. Y mucho menos, inofensivos. El Consejo no emitió respuesta. Y desde entonces, cada embajador humano que pisó la Cámara del Consejo, lo hizo sin armas. Pero nunca más fue interrumpido mientras hablaba. Epílogo. Años después, el juicio aún aparece como pendiente en los registros oficiales. Una entrada incompleta. Sin resolución. Sin culpables. Sin inocentes. Y en la base de datos de seguridad diplomática más alta, se encuentra un comentario anónimo vinculado al archivo. Si quieres asustar a un humano, grítale. Si quieres enfurecerlo, escúpelo. Pero si algún día lo haces sangrar, reza para que nunca diga una palabra. El arma perfecta. Los humanos no necesitan cuchillas. No necesitan rayos. Ellos recuerdan. Y cuando recuerdan, actúan. Cámara del Consejo, año 3271. Sesión ordinaria de política comercial. La sala estaba más tranquila que de costumbre. Los debates eran técnicos. Los temas, rutas de intercambio, tasas energéticas, permisos de tránsito. Pero la calma era artificial. El embajador humano Elías Carr, de rostro inexpresivo, estaba presente. Como siempre, desarmado. Solo. Con su inseparable cuaderno de papel.
Los nuevos delegados de la especie YRRben, de costumbres expansionistas, estaban irritados. No comprendían por qué todos mostraban tal cautela con los humanos. Uno de ellos, Coranax, un joven impulsivo, decidió romper el protocolo de respeto no escrito. La provocación. Durante una intervención de Elías, Coranax interrumpió. ¿Podemos dejar de fingir que los humanos son especiales? Vienen aquí sin protección. Sin respaldo. Y todos ustedes tiemblan. Yo no. Risas nerviosas. Miradas desviadas. Silencio. Elías se detuvo. No levantó la voz. No mostró molestia. Solo cerró su cuaderno, levantó la mirada y respondió. Tienes razón. No soy especial. Solo soy un testigo. Coranax frunció el ceño. ¿Testigo de qué? Elías abrió su cuaderno de nuevo. Pasó lentamente las páginas, como si buscara algo. Luego dijo. Sistema Vorta, ciclo 126. Conflicto por gas con los Draxen. Emboscada. Resultado, colonia humana aniquilada. Culpables, Draxen. Respuesta humana, 6 infiltraciones, 3 sabotajes orbitales, colapso económico total. Draxen desaparecieron del mapa estelar. Pausa. Miró a Coranax. ¿Te gustaría otro ejemplo? El catálogo invisible. Elías siguió. Frontera Eshel, ciclo 132. Colonia minera humana atacada por piratas Gol. Captura, tortura, transmisión pública. Página siguiente. Respuesta humana, rastreo de coordenadas, eliminación de los 28 clanes piratas en 48 horas. Ningún comunicado oficial. Solo, silencio. Otra página. Colonia 13. Ataque orbital indirecto por corporación mercenaria registrada. Acción humana, disolución financiera de la corporación. Sus directivos, aún están desaparecidos. Elías cerró el cuaderno. Miró a Coranax. No tenemos armas aquí, porque no las necesitamos aquí. Nuestra arma es recordar. El efecto. Coranax no respondió. Sudaba. Su lengua se pegaba al paladar. Todos los ojos estaban sobre él. Una voz desde la delegación Barkmel, de especie neutral, se oyó. He visto ese cuaderno antes. Cada página es una sentencia. Y él nunca las lee 2 veces. Coranax abandonó la cámara en silencio. Y no regresó. Entre bastidores. Esa noche, un miembro veterano del consejo fue entrevistado en privado. Le preguntaron por qué tanto se intimidaban ante un humano con un cuaderno. Él respondió. Porque el cuaderno no es el arma. Es el registro. La humanidad no actúa impulsivamente. Esperan. Observen. Y cuando creen que es justo, ejecutan. ¿Ejecutan qué? Justicia. Y lo hacen de una forma que nunca olvidas. Por eso nadie quiere estar en ese cuaderno. Epílogo. En la entrada del Archivo de Seguridad de la Confederación, hay una frase que no figura en ningún tratado oficial. No está firmada. No está fechada. Solo dice. Puedes desarmar a un humano. Pero si no puedes vaciar su memoria. Aún estás en peligro. La visita de los sin miedo. No temas al humano que viene armado. Teme al que viene solo. Y sonríe. Planeta Encar, Cámara del Consejo. Año 3272, día de incorporación de los Nordul. Los Nordul eran nuevos. Una especie reptiliana de crecimiento bélico exponencial. Altamente territorials. Con una estructura social basada en fuerza, conquista y humillación. Durante los meses previos a su incorporación al Consejo, ya habían causado problemas. Asaltos a puestos fronterizos. Expansión ilegal sobre planetas neutrales. Incidentes diplomáticos con varias especies. Pero eran poderosos. Y la política galáctica prefería incluir antes que enfrentar. En su primera sesión oficial, llegaron con armamento completo. Lanzas térmicas. Blindaje activado. Drones de soporte. Al entrar, ignoraron todos los protocolos. El desafío. Al ver al embajador humano Sarah Klein sentada sola, desarmada y tranquila, uno de los Nordul,
Corzal se burló públicamente. ¿Dónde están tus armas, humana? ¿O ya te rendiste antes de que empezáramos? Sarah lo miró. Sonrió con una cortesía casi maternal. ¿Tienes miedo, Corzal? La sala se congeló. A lo Noruega del rugió. Yo no temo a ningún ser que se esconda detrás de normas. Yo tampoco, respondió Sara. Por eso estoy aquí. Sin escudos. Sin ayuda. Y sin la necesidad de convencerte de nada. Interferencia. Justo cuando los Nordul intentaron avanzar hacia el podio humano, ocurrió algo inusual. Todas las defensas automáticas de la cámara se apagaron. No fue una falla técnica. Fue una decisión del Sistema Central de Seguridad, gestionado por IA. Las delegaciones más antiguas, los VYRKAL, los Miteen, los Rectal, se levantaron y abandonaron la sala sin decir palabra. Los analistas de comunicación notaron un patrón. Cada vez que un humano se encuentra en situación de potencial amenaza, el Consejo, el sistema, el universo entero, se repliega. Los Nordul quedaron solos. Frente a una mujer. Sin armas. Sin armadura. Solo ella y el silencio. La confrontation. Corzal se acercó a Sara. Desactivó su lanza. Demuestra, entonces, por qué nos temen. Sara no se levantó. No cambió el tono. ¿Sabes lo que tienen en común los que alguna vez nos provocaron? Corzal no respondió. No tienen voz hoy. No están en esta sala. No están en ninguna parte. Puso lentamente su cuaderno sobre la mesa. Porque no gritamos. No pedimos justicia. Actuamos. La rendición. 3 minutos después, la delegación Nordul solicitó evacuar. No por ataque. No por amenazas. Sino porque todos, incluyendo Corzal, comenzaron a sufrir ataques de pánico inexplicables. Los análisis posteriores revelaron una activación cerebral intensa en zonas asociadas al miedo ancestral. Ninguna toxina. Ninguna frecuencia externa. Solo, exposición prolongada a Sarah Klein. El Consejo cerró el incidente como respuesta emocional no controlada. Y los Nordul nunca regresaron a la Cámara. Firmaron tratados por vía remota. Con cláusulas específicas que prohibían contacto físico con cualquier humano. Epílogo. En un pasillo secundario de la Cámara, un joven diplomático le preguntó a un veterano. ¿Qué pasó exactamente en esa sala? El anciano solo respondió. Nadie lo sabe. Pero cuando las especies más antiguas abandonan la Cámara en silencio, es porque algo peor que la guerra está a punto de entrar. Miró la puerta vacía de la delegación humana. Y eso, es la humanidad con paciencia. La especie sin cuchillos. Los cuchillos brillan. Los cañones rugen. Pero el verdadero peligro es quien entra desarmado y aún así gana. En Card, 3 semanas después del incidente Nordul. Cámara de Reformas del Consejo Galáctico. La decisión era unánime. Algo que no ocurría desde la creación del Consejo hacía casi 3 milenios. Se propuso una modificación en el Protocolo 01, el más antiguo, que establecía las normas de presencia diplomática. La cláusula nueva era breve. Toda especie deberá portar armamento reglamentario de defensa en la Cámara del Consejo. Excepto los humanos. No hubo votos en contra. No hubo abstenciones. No hubo debate. Solo silencio. Y una mirada compartida entre los representantes más antiguos, como si dijeran sin decir. Por fin lo admitimos. Reacciones. Algunas especies jóvenes no entendían la gravedad de esa línea. Una reportera de la red galáctica GNT preguntó a un diplomático VYRKAL. ¿Por qué solo los humanos? Él respondió. Porque los cuchillos se quiebran. Las armas se agotan. Los escudos fallan. Pero la voluntad humana. Esa sobrevive a todo. El mural. En honor a la aprobación histórica, se encargó una obra conmemorativa en el Salón de Fundadores del Consejo. El mural mostraba a un ser humano de pie, desarmado, con la palma abierta. Detrás de él, 12 especies armadas, nerviosas, retrocediendo. A sus pies, un cuaderno abierto. En él, tallada una frase.
No usamos cuchillos. Nosotros, recordamos. La nueva generación. Un grupo de estudiantes diplomáticos visitaba la cámara por primera vez. Uno de ellos preguntó: ¿por qué no hay detectores en el pasillo humano? Un guía respondió: porque si un humano alguna vez trae un arma aquí, no será porque olvidó el protocolo. Será porque ya no hay protocolo que lo detenga. Epílogo, Tierra, año 3273. Ciudad Orbital Santiago Alpha. La embajadora Sarah Klein caminaba por el pasillo transparente que daba al jardín de la embajada. Un diplomático alienígena la acompañaba. ¿Cómo lo hicieron? Preguntó. ¿Cómo lograron tanto sin disparar una sola vez? Sarah sonrió. Es fácil que te teman si tienes armas. ¿Pero lograr que te respeten cuando no las usas? Eso solo lo consigue quien está dispuesto a morir de pie, sin temblar. El diplomático guardó silencio. Y mientras Sarah se alejaba, vio en su mano lo único que siempre llevaba consigo. Un cuaderno. Yusero. Roto en las esquinas. Y aún más poderoso que 1000 flotas juntas. Última escena. En la cámara del Consejo, bajo el nuevo escudo de protocolo, se ve una inscripción. La humanidad pidió el derecho a estar desarmada. Y el universo entendió que eso los hacía más peligrosos que nunca. Fin de la historia.